presidente, con su venia y felicidades por su cumpleaños, señor secretario. Compañeras y compañeros, quisiera primero hacer una nota muy breve sobre lo expresado por el primer ponente del Partido Verde, no el inmediatamente anterior, en donde felicita al secretario por haber cumplido con su obligación legal de entregar en tiempo y forma el proyecto de presupuesto. No hay nada que felicitar, se tiene que cumplir la ley, no hay mérito en ser honestos, no hay mérito en cumplir lo que tiene que cumplir el Estado mexicano, la Cámara de Diputados, el Gobierno federal, porque así lo mandata la Constitución. Me ha parecido muy útil, señor secretario, su mención al premio que recibió o a la mención que se hace de México en Open Budget, donde ocupa un lugar. También va a ser muy útil que podamos enseñarle algo a la revista The Economist, porque la revista The Economist no sabe que bajo el mandato del secretario Videgaray hubo un paso atrás en transparencia. Hasta 2012, el presupuesto se entregaba y era público para quien quisiera consultarlo hasta el analítico de claves, es decir, era transparente y abierto hasta nivel de partidas. A raíz de la llegada del nuevo equipo en la Secretaría de Hacienda, esto se cerró, se dio un paso atrás en la transparencia y solo se permite el acceso hasta el nivel de concepto. Por otra parte, muy bien que haya cierto nivel de transparencia, pero ¿de qué sirve la transparencia si a los cuantos meses de que se avanza el ejercicio del presupuesto, este se aumenta sistemáticamente? El secretario habló de una reducción del 12% en ramos administrativos. Sin embargo, año con año vimos el juego que ya mencionó anteriormente el diputado Madero del Partido de Acción Nacional. Hacienda nos presenta un presupuesto reducido para después, en cierto momento del año, aumentarlo. Solamente pongo el ejemplo de Presidencia de la República. Se anunció que a los 2.296 millones de pesos aprobados se le había recortado 158 millones en enero, cuando el secretario anunció un recorte responsable. Sin embargo, las cifras dadas a conocer el día de ayer señalan que el presupuesto modificado para esa entidad ha llegado a 3.162 millones de pesos, 37% encima de lo originalmente aprobado. Solamente en gastos personales aumentó 24.6%, en gastos de operación 50%. Es cierto que Presidencia de la República representa un porcentaje pequeño del presupuesto, es cierto. Sin embargo, ese fenómeno en donde la Secretaría de Hacienda se aprovecha de una discrecionalidad que le ofrece la ley, pero que no se apega al espíritu constitucional y que debilita al Poder Legislativo, pues Hacienda aumenta una y otra vez el ejercicio del gasto sin tener que acudir con nosotros. Será interesante instruir de estas mañas a The Economist y a quien quiera aprender. Tengo ahora 3 preguntas puntuales. Respecto al proyecto de presupuesto de egresos para 2016, destaca la disminución en el ramo 23 por 24.450 millones de pesos. Entre otros rubros, se propone recortar el Fondo de Capitalidad para el Gobierno del Distrito Federal, el cual se pretende disminuir en 1.000 millones de pesos. Sin embargo, en ese mismo ramo 23 se incluye un concepto que en el presupuesto de 2015 aparecía en ceros, es decir, subsidios a las tarifas eléctricas por la suma muy considerable de 30.000 millones de pesos. Dice usted que no se debe reformar para tener efectos inmediatos. Pues a mí me parece que este mecanismo de los subsidios a las tarifas eléctricas
sí se puso como mecanismo para tener un impacto inmediato para el periodo electoral que terminó en junio pasado. Yo misma, que tenía 3 años de pagar tarifas de luz considerables sin un peso de subsidio, recibí mi último recibo bimestral con un subsidio de 1,000 pesos. El presidente de la República se ha publicitado en muchas partes que ya hay un efecto de la reforma energética. Quisiera que explicara, por favor, puntualmente este tema del subsidio. Después, el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia que usted encabeza, viola las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Derechos, eludiendo la obligación de regresarlos a nuestras entidades federativas. Este es el caso del Programa de Devolución de Derechos de Agua. Con las reformas aprobadas por esta soberanía hace 2 años, se garantizó el pago oportuno y puntual de los derechos de agua. Pero justo ahora que la recaudación por ese concepto está totalmente garantizada, con un monto de recurso que crece exponencialmente, la dependencia a su cargo, a través de la Subsecretaría de Egresos, entorpece o abiertamente conculca la devolución de estos derechos. ¿Cuál es la razón jurídica que fundamenta este atropello a las entidades federativas? Finalmente, para terminar, a raíz del debate establecido por el libro de Tomás Piketty sobre desigualdad, se menciona que no se pudieron incluir las estadísticas sobre México porque no se tenía acceso a las declaraciones fiscales. En un momento termino, le va a interesar mucho, diputado. Le va a interesar mucho. Tengo entendido que a raíz de ese debate, el SAT abrió el acceso a las declaraciones fiscales, preservando el anonimato de los declarantes. Quiero preguntarle, señor secretario, si es verdad que en nuestro país hay 34 familias que devengan 139 millones de pesos mensuales, y si usted está de acuerdo que estas familias y todas aquellas familias que tienen ingresos millonarios mensualmente solo paguen 35% de ICR a personas físicas. Gracias. Gracias, diputada Soto. Con su permiso, señor presidente. Déjeme comentarle, diputada, la información sobre partidas está disponible en la página de Internet, en la página de transparencia presupuestaria. No se ha hecho ninguna modificación. Es algo que con mucho gusto, y además se puso a consideración de la Cámara de Diputados. La página es transparenciapresupuestaria.gov.mx, ahí está la información. Por cierto, México tiene disponibles más de 122,000 partidas en información pública. El promedio de los países europeos en transparencia presupuestaria son 120 partidas. Es decir, el nivel de desglose que hay en el presupuesto mexicano, y esto es mucho gracias a las organizaciones de la sociedad civil que durante años han empujado para avanzar en este proceso. Hemos tenido un avance real y considerable. Pero bueno, si usted tiene esta información, por supuesto, habremos de hacerle llegar la información correspondiente, pero, insisto, está disponible para el público en general y, por supuesto, según nuestra obligación, para los legisladores. Con respecto a los procesos de ajuste que hace el gobierno federal, es algo que ocurre en todos los gobiernos del mundo, conforme las circunstancias evolucionan. Hace un rato, en la participación anterior de un diputado, hablaba de que el impuesto a las gasolinas, el impuesto especial a las gasolinas, se presupuestó en menos de lo que ocurrió, pero eso fue conforme evolucionó el mercado. La realidad es que como el impuesto es un residual, pues tenemos una mayor recaudación de lo que estaba previsto, pero esto no es un efecto intencional. Así como tampoco podemos decir que la menor recaudación por el derecho sobre hidrocarburos haya sido una sobrepresupuestación intencional. Y lo mismo ocurre en varios de los rubros de gasto, por ejemplo, los rubros de inversión pública o de subsidios, que no necesariamente las dependencias ejecutan los proyectos con precisión de exactamente lo que se necesitaba. El caso que usted refiere
de Presidencia de la República, es algo que se ha venido haciendo así durante varios años, porque una parte de los recursos específicamente relacionados con el Estado Mayor Presidencial se aprueban en otro rubro de presupuesto, pero es algo que son recursos que sí aprueba la Cámara y que después se transfieren al rubro correspondiente en presupuesto. Quiero destacar que es una práctica que se ha venido haciendo por más de una década. Con respecto al subsidio a las tarifas eléctricas, ¿qué ordenó la reforma energética? La reforma energética ordenó transparentar los subsidios que otorgaba la Comisión Federal de Electricidad, con el objeto que la empresa productiva del Estado no absorbiera en su balance los subsidios, sino que se hicieran explícitos, pero en el presupuesto del Ejecutivo Federal. Este es el primer año de aplicación de la reforma y por lo tanto usted observa por primera vez, y esta es una buena práctica de transparencia presupuestal, hacer explícito el subsidio que antes estaba implícito en las finanzas de Comisión Federal de Electricidad. Ahora el balance de Comisión Federal de Electricidad ya no refleja el subsidio y por ser un subsidio se refleja en las tarifas eléctricas. Hay que recordar que las tarifas residenciales tienen más de 15 años de contar con un subsidio. Ahora el subsidio se está haciendo explícito. La razón por la que bajaron las tarifas eléctricas no tiene nada que ver con la aplicación del subsidio. El subsidio ya estaba ahí. Están bajando las tarifas eléctricas porque se está reduciendo el costo de producción de la electricidad. Este es el caso de las tarifas industriales, de las tarifas de media tensión, las tarifas de baja tensión y también las tarifas residenciales. Y eso con mucho gusto habremos de proporcionarle la información suficiente para que usted pueda acreditarlo con los balances financieros de la Comisión Federal de Electricidad y también con la información normativa de la reforma energética. Con respecto a los derechos de agua, no hay un cambio en la normatividad. El mecanismo, que es el programa PRODER, es un programa de devolución de derechos, se aplica desde hace más de 15 años y conforme a las reglas de operación de este programa, la normatividad aplicable, se han retornado a los organismos operadores municipales aproximadamente 21.500 millones. Esto en el periodo desde que empezó el programa en 2002 hasta el 2015. No hay una propuesta de modificación para el programa de devolución de derechos para el 2016, ni tampoco hubo una modificación en la manera que este opera, insisto, desde el año 2002. Con mucho gusto revisamos si la dependencia que le corresponde hacerlo, que es la Comisión Nacional del Agua, en coordinación, por supuesto, con la Secretaría de Hacienda, si usted tiene conocimiento de casos concretos donde un municipio, teniendo derecho pleno a la devolución, no lo ha recibido, con mucho gusto y le agradeceré que nos haga llegar esta información para acelerar el procedimiento de manera inmediata. Gracias, presidente.